Amados hermanos, intercediendo al Señor, pidiéndole al Señor que confirmara una palabra en mi corazón, el Señor me llevaba a unos pasajes que en algunas ocasiones hemos compartido con algunos hermanos en algunos lugares, y quisiera entonces que me acompañaran por favor al libro, a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a estar leyendo inicialmente allí en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y en la medida que vamos haciendo esta lectura, quisiera que le pongamos mucha atención al Señor en nuestro interior, en nuestro espíritu, para que el Señor realmente pueda hablarnos en nuestro interior donde está habitando el Señor. Amén. Hay Filipenses en el capítulo 1, la carga está desde el versículo 8 hasta el versículo 11, pero quisiera que leamos desde el versículo 3 para tener el contexto más inmediato del pasaje. Y así dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La oración que hacía el apóstol Pablo con acción de gracias era por causa de la comunión que los hermanos en Filipos tenían en el Evangelio, es decir, que había una común, valga la redundancia, comunión en el mismo espíritu del Evangelio del Señor Jesús entre los apóstoles que el Señor había enviado y las diferentes iglesias. Entonces es muy notable que la oración que el apóstol Pablo hace por ellos y agradece es por la comunión que la iglesia en Filipos tenía en el Evangelio del Señor Jesús. Sigue diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y esta aquí de quien se habla, el que comenzó en vosotros, es el Padre. El Padre fue el que comenzó una obra, el que la planeó desde la eternidad, y ahora en el tiempo desde el día de Pentecostés que fue enviado el Espíritu Santo, ha comenzado una buena obra, y esta buena obra se trata de la edificación de la iglesia. Esta buena obra se trata de la formación de Cristo en sus hijos y en sus hijas, en su casa. Esa es la buena obra, tal como dice en Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la buena obra, el bien. ¿Cuál es el bien? Porque a veces si tomamos ese pasaje y lo sacamos del contexto, lo atribuimos a cosas personales, como el Señor nos recordaba en el anterior compartir de la palabra. Pero ese bien supremo, que es el eterno propósito de Dios, es aquel que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inmediatamente empieza a explicar cuál es ese bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es decir, que este bien se trata del propósito eterno de Dios en Cristo para con sus hijos y sus hijas. Amén. Este es el bien supremo de Dios, el eterno propósito de Dios. Y voy a abrir ahí donde estamos mencionando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, que a los que Dios ya conocía, que le iban a recibir, porque Dios es un Dios que conoce todas las cosas, por eso mismo es Dios, y Él ya conoce todas las cosas, y todas las cosas cooperan para este bien del propósito eterno de Dios mismo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, les dio un destino por anticipado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que el propósito eterno de Dios, que nunca muda, que nunca cambia, es que todos los que hemos sido llamados, los que hemos sido conocidos por Dios, ahora llamados, también habíamos sido predestinados para un propósito bien definido, bien claro, que es el eterno propósito de Dios, el cual no tiene mudanza. Digamos que Dios creó al hombre, y cuando lo creó con este propósito eterno. Lo diseñó de cierta manera para que pudiese cumplir ese propósito eterno. Y era un propósito que iba
de manera ascendente. Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida, se alimentara de la vida divina y creciera hacia la madurez. Y esa madurez es la formación de Cristo en sus hijos y en sus hijas. Pero en el camino hubo algo que Dios también ya conocía, que fue la caída. Pero esto no frustró el propósito eterno de Dios, sino que ya cuando estábamos en lo más profundo, en lo más bajo, ahí Dios nos amó y envió a su Hijo, inclusive el Hijo de Dios, que estaba con el Padre de la eternidad, que es Dios juntamente con el Padre, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y como hombre se hizo siervo de los hombres y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, hermanos, sino que descendió a los infiernos y aún predicó allí. Predicó al seno de Abraham y llevó cautivo a la cautividad. Inclusive bajó más fondo y predicó a los espíritus encarcelados, allá para juicio para ellos. Entonces el Señor, el mismo que descendió, es el mismo que ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el objetivo de Dios, llenarlo todo, llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria de Yahvé. Ese es el propósito de Dios, llenar todas las cosas de su presencia manifiesta. Y para eso el Señor lo empieza a hacer con sus hijos, con aquellos que Él ha rescatado, con aquellos que han escuchado su llamamiento a través del Evangelio. Por eso Pablo decía que se gozaba orando por la comunión de ellos en el Evangelio, porque el Evangelio tiene un propósito muy alto, que no es solamente salvarnos del infierno, sino llevarnos al punto donde Dios sea glorificado en todas las cosas, que Él sea el todo y en todos. Ese es el objetivo propio del corazón del Señor para con su pueblo. Amén. Entonces, en ese punto el Señor descendió y levantó al hombre y lo salvó a los que le han recibido, pero es para llevarlo hasta el punto más alto, que Cristo sea el todo y en todos. Entonces por eso dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ese es el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio es llamarnos de vuelta al propósito eterno de Dios, para que eso que había hecho como un declive en el camino, ahora el Señor nos levantó en Él, nos crucificó juntamente con Él, nos sepultó, pero también nos levantó en vida nueva con Él, para encauzarnos de nuevo en el río del Espíritu del propósito de Dios. Entonces sigue diciendo aquí, volviendo a Filipenses, estando persuadido de esto, en el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esta es la buena obra de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nuestra confianza, amados, siempre debe estar puesta en la obra del Señor, que el que la comenzó, Él la perfeccionará, si nuestra confianza realmente está puesta en Él. Si nuestra mirada, si nuestro corazón realmente está puesto en Él, estamos seguros de que Él va a perfeccionar su obra en nosotros. O sea, que nuestra confianza no puede estar en otras cosas, sino en el propio Señor. Porque el enemigo, hermanos, Satanás, que es un suplantador, quiere suplantar las cosas de Dios, aun con cosas que parecen buenas en muchas ocasiones. Pero el Señor quiere sacarnos de nuestras confusiones y volvernos a Él. Volvernos, por decirlo así, a la ciudad de luz que es Jerusalén, sacarnos cada vez más del espíritu de Babel, que quiere inclusive entrometerse en la iglesia, que Babel es confusión, y llevarnos cada vez más al espíritu de Jerusalén, que es la ciudad de luz, donde gobierna el espíritu y la luz del Señor, y esa es su iglesia, allí donde mora el Señor. Entonces sigue diciendo aquí, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios, y aquí es la carga de aquí en adelante,
la carga que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Dice, porque Dios me es testigo. Mira cómo el apóstol Pablo, ¿quién se atrevería a decir estas palabras que dice el apóstol Pablo? Dios me es testigo. Él está poniendo a Dios por testigo, a Dios mismo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Vamos a ver cuál es la oración del apóstol Pablo, que era la oración del Señor Jesús por su espíritu en el corazón de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Cuál era la oración? Uno diría, bueno, ya los filipenses tenían comunión en el Evangelio, era una iglesia llena del gozo del Señor, era una iglesia que realmente participaba con la obra del Señor, pero el Espíritu quería más. El Espíritu quería más. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor, es decir, este amor manifiesto ahí en medio de los filipenses, abundara, abunde aún más y más en. Es decir, que el amor debe abundar más y más, pero en algo muy particular. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí voy a recurrir un poquito al griego del Nuevo Testamento. Los hermanos saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego del primer siglo, en el griego que comúnmente se hablaba entre el pueblo. Esta palabra ciencia es la palabra griega aistesei, que quiere decir discernimiento o percepción espiritual. Es decir, que el amor de la iglesia debe crecer en la percepción espiritual. Es decir, que la iglesia debe madurar en el discernimiento espiritual de las cosas. El Señor no quiere que sus hijos nos quedemos como niños, sino que crezcamos hacia la madurez, y todos los tratos de nuestra vida cooperan para este bien. Por eso dice, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a todo bien, al bien supremo, el propósito eterno de Dios. Y dice aquí, vuestro amor abunde aún más y más en toda percepción o entendimiento espiritual. Sigue diciendo, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y aquí en esta frase me voy a quedar unos minutos. Aprobéis lo mejor. Y de nuevo hay una palabra griega aquí que es la palabra diateronta, o las cosas más importantes o las cosas esenciales. Es decir, que el Señor quiere que su iglesia crezca y que el amor de la iglesia crezca y abunde más y más en una percepción espiritual de las cosas que son esenciales para Dios. Porque, amados, Satanás es un especialista en desviar a la iglesia. Se pueden hacer muchas actividades, muchas cosas, que la familia, que esto y aquello, pero empiezan a desplazar las cosas que son centrales y que definen el testimonio de Dios en su iglesia. Amén. No quiere decir que no hayan cosas que sean importantes, otras cosas, pero estas son las cosas más importantes, las cosas que son diferentes o que necesitan de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es hacer diferencia entre una cosa y la otra, y para eso debemos depender, amados hermanos, del propio Espíritu de Dios, del propio Señor en nuestro interior y de su santa palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Por eso el Señor dice en Proverbios, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra propia prudencia es muy peligrosa, amados. Aún en la profecía en Isaías, hablando del Mesías, dice que el Mesías no confiaría en lo que verían sus ojos, en las cosas externas, en las apariencias, en las cosas naturales, sino que él realmente conocería el corazón de los hombres. Primero conociendo al Padre, estando en el seno del Padre, conocía la realidad del Padre. Amén. Pero también como Él es creador juntamente con el Padre, porque el Padre no hizo nada solo, sino que todo lo hizo por medio del Hijo, en el Hijo y a través del Hijo. Pues Él conoce también el corazón de los hombres y conoce realmente lo que hay en nuestro interior. Y eso es lo que en la medida del tiempo se va a empezar a manifestar. Porque dice el Señor que lo que haya en el corazón del hombre,
tal es Él. Tal cual sea el pensamiento del corazón del hombre, tal es Él. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a ejercer el discernimiento espiritual. Empezamos a percibir las cosas desde lo más interior en estos tiempos de tanta confusión, amados, de tanta distracción, de tantas cosas. Aún cosas legítimas podrían distraernos del objetivo central de Dios. Cosas inclusive legítimas, pero que le robarían ese lugar al Señor. Le doy gracias al Señor porque hoy el Espíritu Santo preparaba esto para una continuación, donde muchas cosas inclusive religiosas podrían suplantar la identidad del Hijo de Dios en medio de la iglesia, del mover, del sentir y de la percepción del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Y en eso nosotros debemos aprender a atender al Señor, amados hermanos. Entonces dice así: y esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más en todo discernimiento y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor o las cosas más importantes o las cosas que necesitan discernimiento, para que el enemigo no nos meta un gol, no nos haga una mala jugada y empiece a enredar nuestras conciencias, a suplantar el primer lugar que lo merece el Padre en Cristo por su Espíritu en la iglesia, que es el centro de todas las cosas. Aquí quiero en este momento remitirme a un pasaje del propio Señor Jesús, porque es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que también estaba en Pablo. Entonces Pablo no iba a hablar algo diferente al Señor Jesús, sino que es lo mismo que hablaba el Señor Jesús, es lo mismo que habla el apóstol Pablo, porque es el Espíritu de Cristo en Pablo y ahora también está en la iglesia. Entonces quisiera que me acompañaran a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23. Quisiera que me acompañaran desde el verso 16 y vamos a ver cómo el Señor le llama la atención para despertar los corazones y poder ajustar la conciencia de los religiosos del tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino por los suyos, por su pueblo, por Israel, pero los suyos no le recibieron. También dice Lucas 7, capítulo 7, verso 30, dice que aún los fariseos y los intérpretes de la ley, aquellos que el Señor había puesto allá como líderes en Jerusalén, dice que ellos mismos rechazaron el designio de Dios con ellos. Es decir, que Dios tenía un designio, ya un plan con ellos, pero fueron ellos los que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, que Dios quiere nuestra participación. Dios quiere que nosotros le digamos, sí, Señor, yo quiero. Yo quiero, Señor, contigo. Te quiero a ti y quiero lo tuyo, Señor. Que realmente seamos conquistados en lo más profundo de nuestro corazón por el propio Señor. Y no nos dejemos distraer por cosas sutiles, malignas de Satanás, que a veces son imperceptibles y siempre son imperceptibles a los sentidos naturales. Por eso nunca debemos confiarnos, amados, en nuestros sentidos naturales, en las apariencias, sino debemos clamar al Señor y depender de Dios mismo para aprender a percibir al Señor y los movimientos del Señor en nuestro interior. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor ama? Y que nosotros, Dios quiera, hermanos, que podamos amar lo que Dios ama. Que es lo más querido para el Señor. Dice Mateo 23, 16. Capítulo 23, versículo 16 en adelante. Dice, ay de vosotros, guías ciegos. O sea, eran guías, pero estaban ciegos. Qué terrible, qué problema, pero bueno. Dice, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Imagínate, hermanos, el templo es figura del cuerpo de Cristo, es figura de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? Es la edificación de su casa, de su iglesia, de sus hijos.
Ellos decían, si alguno jura por el templo, no, eso no es nada, eso no es nada. Pero si alguno jura, claro, por el oro, lo que vale aquí, lo temporal, ¿verdad? Lo que me va a llenar mis bolsillos, ¿verdad? Es deudor. Mira cómo Satanás había suplantado el sentir del Señor en el corazón de los que Dios había puesto ahí en Israel en ese tiempo. Ellos decían, si alguno jura por el templo, no es nada. Imagínate, hermanos, templo que es figura de la iglesia, que es donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere morar en plenitud. Y sigue diciendo, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? El oro, y esta palabra insensatos, ¿qué quiere decir insensatos? Que no usan sus sentidos. Por eso dice que vuestro amor abunde aún más y más en discernimiento o en el sentido de las cosas. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Imagínate, hermano, Satanás había suplantado las dos cosas centrales del corazón del Señor. El templo que nos habla del cuerpo de Cristo y el altar que nos habla de la obra de la cruz del Señor Jesús. Todo lo que Cristo Jesús alcanzó a favor de su pueblo en la cruz. Ellos decían, eso de la cruz, eso de la obra de la cruz, lo que el Señor consiguió en la cruz, eso no es nada. Pero mira, sigue diciendo, pero si alguno jura por la ofrenda, ahí sí por la ofrenda, ¿no? Que está sobre él, es deudor. Entonces, amados, mira que el Señor Jesús viene a corregir todas estas cosas. Y muchas otras cosas el Señor quiere ayudarnos. Él nos quiere enseñar y nos ayuda, por eso nos habla el Señor. Dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué piensan ustedes que es mayor, amados? El altar que nos habla de Cristo crucificado a favor nuestro y todos los logros de Cristo en la cruz del Calvario. Que es donde Cristo alcanzó la victoria para su pueblo, desde donde ahora su pueblo toma esa provisión para ser edificada como casa del Señor. No hay otro lugar donde la iglesia pueda tomar para ser edificada como iglesia del Señor, sino de la cruz del Señor Jesús. Y dice, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante. Lo mismo que decía Pablo, las cosas más importantes para que aprobéis lo mejor, o las cosas más importantes. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, lo otro también es importante, pero no es lo más importante. Lo otro también está incluido, pero no es lo central, no es lo que le da el sustento a todo lo demás. Hay cosas que son esenciales, que son centrales, que son lo que le da la vida, el sustento y el sentido de ser a todas las cosas en la casa del Señor. Dice entonces, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Imagínense ese trabajo colando el mosquito, ¿no? Este trabajo minucioso, bien escrupuloso, bien legalista, bien religioso, pero las cosas importantes, el camello, eso lo dejaban pasar por alto, lo dejaban pasar de largo, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y siga abriendo nuestros ojos para percibir lo que realmente le importa al Señor. Dice entonces, bueno, hasta ahí quería llegar en este pasaje de Mateo. Quisiera que leamos otro pasaje allí en 2 Corintios. Segunda a los Corintios, en el capítulo 11. El Señor insiste en estas cosas a través del apóstol Pablo, ahí desde el verso 2.
Segunda a los Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que cuando Pablo presentaba el Evangelio en los diferentes lugares, ese era el trabajo que estaba haciendo el Espíritu a través de Pablo, desposando a la iglesia con el Señor, preparando a la iglesia para la venida del Señor, para el momento de las bodas. Ese es el trabajo que sigue haciendo el Espíritu Santo en su iglesia, preparando y ataviando a su iglesia para el día de las bodas. Este es el misterio. Este es el misterio del gran matrimonio que se va a celebrar en el universo, en la unión de Cristo con su iglesia en su venida. Ya Cristo está en su iglesia, pero ahora en su venida van a haber unas bodas y ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo. Dice, porque os celo con celo de Dios, es decir, que hay un celo de Dios. Hay un celo que es carnal, un celo solamente humano y hasta religioso, pero hay un celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia, mira la astucia, ¿sí? Recuerdan en Génesis 3 que dice pero que había un animal que era la más astuta de todos los animales, que era la serpiente, con ese movimiento como suavecito, silencioso, que nadie la ve, que a veces no se percibe si no se está en el Espíritu, atendiendo al Señor. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y Eva es figura de la iglesia. Vuestros sentidos, aquí nuevamente nuestros pensamientos o nuestra percepción de las cosas, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Siempre había un llamado de atención del Espíritu del Señor en el apóstol Pablo para que la iglesia no se dejara engañar y no se dejara sacar de esa sincera fidelidad, de esa pureza al propio Señor Jesús. El enemigo es muy experto en suplantar las cosas. Entonces, para esto, como decíamos, debemos depender del propio Señor, amados, y que percibamos las cosas que son más importantes o las cosas que son esenciales. En este caso, el Señor Jesús nos hablaba del templo, que habla de la edificación del cuerpo de Cristo, una figura, el templo en el Antiguo Testamento, que es una figura de la iglesia siendo edificado por Salomón, que Salomón es figura de Cristo, el hijo de David, que es Salomón, pero el verdadero hijo de David, siendo Cristo edificando a su iglesia. Esas dos cosas importantes. Y en el centro, la cruz de Cristo. Y en base a la cruz de Cristo, tomando y llevando nuestra cruz, tomando de la provisión que el Señor ha logrado a favor de su iglesia. Amados, cosas que parecen sencillas, que uno pudiera decir, ya eso ya lo conozco, eso que me hablen de la cruz de Cristo, eso, a mí hábleme de actividades mías, de lo que yo pueda hacer. Hermanos, ese es el engaño más sutil del enemigo, desviarnos de aquello que es central, de aquello que estaba en el centro del jardín del Edén, que es el árbol de la vida, que es Cristo como vida para la iglesia. Amén. Del madero del árbol para dar vida a todos los que creen en Él. Amén, amados. Sigue diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ahí que hay tres cosas de las cuales hay que poner mucha atención. Si viene predicando otro Jesús, y nos vamos a dar cuenta que esto que está hablando aquí son esas cosas que ocupan el lugar santísimo, el lugar central de la casa de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, que ocupa el lugar central en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Las cosas más santas son las que Satanás quiere profanar y quiere que nos perdamos y que quedemos como mareados, como con mareo, pero no decimos, Señor, aviva mi espíritu, abre mis ojos, Señor, para verte a ti. Quiero contemplarte a ti, quiero seguirte a ti. Ayúdame, Señor,
Y el Señor responde esa oración, si la hace de corazón al Señor. El Señor la responde, amados. Y esas cosas centrales que están en el lugar santísimo donde reposa la gloria de Dios, que es lo que le da sentido al tabernáculo del Señor, a la iglesia del Señor. Es lo que fluye de allí desde el lugar santísimo, desde lo más interior. Decía el hermano Andrew Murray, un hermano muy querido de finales del siglo XIX, comienzos del XX, que el propio hermano Watchman Nee lo elogiaba, y cuando le preguntaban acerca de cosas espirituales, el hermano Watchman Nee remitía al hermano Andrew Murray para que se leyera al hermano Andrew Murray, que es muy espiritual. Y él decía que él temía que en el siglo XX, bueno, ya estamos en el XXI, haya tanta mezcla, tanta mistura en medio del pueblo del Señor, que no se haga diferencia de las cosas que están en el interior, en el espíritu, y nos dejemos perder por las apariencias. Esas cosas esenciales. Me acuerdo una vez que alguien le iba a regalar un libro a otra persona, y era un libro del hermano Andrew Murray. Yo, no, de cumpleaños te quiero regalar un libro, y se fueron a la librería y le iba a regalar, y la persona pues en ese momento, pues digamos que de pronto no percibía esas joyas preciosas, esas pepitas de oro. Entonces yo, no hermano, ese libro no, yo no entiendo nada cuando lo leo, no me gusta. Yo mejor quiero algo sobre la familia, sobre los jóvenes, eso que sí se entiende, ¿no? Pero hermanos, mira cómo el Señor tiene que ayudarnos. Me acuerdo una vez que también un hermano contaba que le habían obsequiado un libro del hermano Austin Sparks. Y un año después este hermano le decía al hermano que le había regalado el libro, le dije, hermano, sabes que este libro empecé a leerlo y no pude seguir porque no entendía nada. Entonces, bueno, oramos en ese momento y gracias al Señor después como de 2 años ya lo había leído con entendimiento, porque de todas maneras el entendimiento es progresivo de las cosas. Pero también vemos que en la medida que nosotros nos ponemos en el altar, a los pies del Señor, clamando a Él, el Señor nos ayuda a entender las cosas, porque dice Pablo que las cosas espirituales se han de percibir espiritualmente y se perciben por medio del Espíritu de Dios que está morando en nuestro espíritu, ahí donde podemos percibir esas cosas preciosas y delicadas de Dios, amados. El Señor nos quiere llevar a lo más profundo de su corazón. Él nos cela con un celo tan santo, hermanos, que cualquier cosa que nos distraiga puede provocar su ira, amados. Puede provocar la tristeza y la ira de Dios, porque le estamos siendo infieles. Él dice, os celo con celo de Dios, porque os temo como la serpiente, con su astucia desvió a Eva, también vuestros sentidos o vuestra percepción espiritual sea extraviada de la sincera fidelidad a Cristo, a la persona del Señor Jesús. Dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, ay, 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 que nos habla del lugar santísimo, del arca, que es lo más importante en la casa de Dios, en el lugar santísimo, en nuestros espíritus, allí donde estamos morando Cristo, nos habla del arca, el arca de madera de acacia revestida de oro por dentro y por fuera. Nos habla de Cristo, por su espíritu, su naturaleza divina, morando en el interior de la iglesia, allí donde el Señor se puede declarar a nosotros con esos versos de amor. Porque es una relación de amor entre Cristo y su iglesia, amados. Pero dice Santiago, ¿acaso no sabéis que el Espíritu Santo os cela? Os cela. Amén. Entonces nosotros debemos ser celosos también en guardar esos amoríos con el Señor en nuestra intimidad, amados. Que la casa de Dios tenga una intimidad con Él, porque el Señor viene es para casarnos con Él. Para casarnos, amados. A veces nos enredamos en tanta cosa que nos distrae del propio Señor. De que el Señor tenga su lugar en su iglesia. Y que la gloria manifiesta de Yahvé sea en su casa, amados. Porque dice, algunos predica a otro Jesús, viene predicando a otro Jesús que es el arca. Y mira este elemento, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, que es el que viene a posar
sobre el arca, que es la gloria chequiná o la gloria manifiesta de Dios en su casa. Porque es que a veces como que uno percibe que se retira un poco la gloria. Ustedes se acuerdan en el tiempo de Samuel, cuando murió Elí, que fue robada el arca del Señor, y dijeron, Icabod, es traspasada la gloria de Dios porque ha sido robada el arca de Yahvé. Cuando se suplanta al propio Señor, a su persona, una comunión íntima con Él, a entenderlo a Él y su obra a favor nuestro. Ese es el Icabod. Pero el Señor quiere el Cabod, que la gloria permanezca en su casa. Y dice otro espíritu, porque si el arca está en el centro, pues el Señor encima del propiciatorio, que es lo que va a decir acá, cuando dice, u otro evangelio, ¿y de qué nos habla el evangelio? ¿De qué nos hablaba el evangelio? Del altar, de la cruz, de la obra de la cruz del Señor, y de allí se sacrificaba este corderito como figura de Cristo, y su sangre era llevada hacia el lugar santísimo y era puesta sobre el propiciatorio, la sangre del Señor, el evangelio de Dios. De eso se trata el evangelio de Dios, acerca de su Hijo, Hijo de Dios, Hijo del hombre según el linaje de David. Entonces Jesús, otro Jesús, ojo, el arca. Otro espíritu, hay que discernir aprender a discernir los espíritus, no estar sospechando por allá con nuestra mente, no, algo, una percepción espiritual, donde se pueda percibir realmente cuándo es el Espíritu Santo de Dios. O inclusive discernirlo, hacer diferencia con los espíritus demoníacos, que inclusive traen cosas para distraer, cosas a veces hasta bonitas, pero también percibir los espíritus de los hombres. Amén. Y para eso, hermanos, debemos ser tan cuidadosos y depender del propio Señor. Esas tres clases de espíritus. ¿Cuándo es el Espíritu Santo de Dios? O espíritus demoníacos que quieren suplantar al Espíritu de Dios con cosas diferentes a las esenciales. Y también los espíritus de los hombres, andar en un buen espíritu. Yo creo que ustedes han percibido eso. Esa persona está con un espíritu, un saborcito extraño, ¿verdad? O esa persona está en un espíritu vivo, vivificado por el Señor. Esa persona está vivificada, realmente ha tocado al Señor, el Señor lo está tocando. Amén, amados. Poder percibir, primeramente el Señor trabaje para que el Señor pueda hacer diferencia por su palabra, que es la que hace diferencia, es la espada de dos filos que separa el alma del espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice, porque delante de Él toda cosa se hará manifiesta. Todo es manifiesto delante del Señor. Entonces es buena la obra de la espada del Espíritu del Señor, que es su palabra, para hacer manifiesto lo que hay inclusive oculto o intenciones a veces desconocidas que nosotros mismos no conocemos, para que el Señor nos ayude, porque realmente, hermanos, queremos estar delante del Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Lo queremos es a Él. Queremos que el Señor se forme en su iglesia hasta su venida. Queremos que el Señor se alegre con los suyos. Entonces, amados, que el Señor nos conceda esa percepción, que nuestro amor abunde más y más en toda percepción espiritual y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, las cosas más importantes. Amén. Que se pueden resumir acá en las palabras que decía el Señor Jesús: el templo, la edificación del cuerpo de Cristo. El altar, que es de donde proviene todo con lo cual podemos edificarle casa a Dios, de la provisión de Dios en Cristo, en la cruz del Calvario. De ahí es donde podemos tomar material, el material del Señor para la edificación de su casa. Y del Espíritu del Señor, ahí donde desciende la gloria del Señor, cuando hemos tenido en cuenta el templo, el lugar santísimo, el arca, el altar, la obra del Señor, ahí desciende la presencia del Señor. Esto es la vida en el Espíritu, amados, para que el Señor se pueda manifestar de una manera cada vez más gloriosa. Casa de Dios,
en el centro su Hijo, la obra en la cruz y la vida en el Espíritu. Amén, amados. Le pido al Señor que Él mismo nos dé entendimiento, que el Señor nos ayude a percibir las cosas como Él mismo las ve. Amén. Démosle gracias al Señor antes de pasar al almuerzo. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús por tu palabra, Señor. Señor, nosotros somos insuficientes en nosotros mismos, pero también sabemos que tú eres suficiente, Señor. Que sin ti nada podemos hacer, Señor. Te pedimos tú, oh Padre, como labrador, seas guardando de tu viña, Señor, y seas fortaleciendo tu casa en esta hora, Señor. Gracias por tu amor, porque tú nos amaste primero, y en eso se manifestó tu amor, que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Ahora ayúdanos a corresponder a este amor, Señor. Te agradecemos, te glorificamos en esta hora, Señor. Abre nuestros espíritus, tócanos, ayúdanos a percibir cada vez más nítidamente estas cosas particulares y esenciales que tú amas, Señor. Líbranos de toda distracción del maligno, Señor, y que tú seas glorificado en tu casa, Padre. En el nombre del Señor Jesús.